su ritmo de crecimiento y para eso hay que hacer cambios de fondo. Lamentablemente, desde hace ya muchas décadas, el país lo que ha hecho es quedarse en el estancamiento, baja inversión, y por eso tiene bajo crecimiento. Cuando digo bajo crecimiento es un tema secular. Esto de aquí ya son varias décadas de lento crecimiento. Un país que en promedio no crece por encima del 3%, en un promedio de largo plazo. No vamos a ninguna parte así. Incluso la bonanza petrolera, el crecimiento fue minúsculo. Necesitamos crecimientos mucho más rápidos y para eso, para salir del subdesarrollo, tenemos que crecer a ritmos por encima del 5% por varias décadas. Y eso solo se logra con más inversión productiva. Abrir la puerta a la inversión privada, eso implica cambios de fondo, cambios estructurales. Voy a mencionar muy brevemente 5 cambios fundamentales. El primero, eliminar barreras de entrada a la inversión. Esto significa eliminar ese nefasto concepto de sector estratégico, que no es otra cosa que monopolio estatal. Es decir, en esta sección de la economía no puede haber inversión privada. La inversión privada es solo una excepción. Y como la billetera del Estado siempre es minúscula, la realidad es que tenemos insuficiente inversión. Apagones masivos, producción petrolera en caída libre, retraso tecnológico, etcétera. Todo esto por haber cerrado, haber creado barreras de entrada a la inversión privada, no permitir que haya inversión. Algo que los mismos comunistas chinos corrigieron hace muchas décadas cuando se dieron cuenta que toda inversión tenía que ser bienvenida y que necesitaban más inversión para crecer. El segundo tema es abrir el sistema financiero al mundo. Tenemos una legislación bancaria que se hizo en 2014 durante el gobierno de Rafael Correa, pensando en crear un mercado cautivo, que no entre la competencia internacional. Necesitamos cambiar esa legislación, adoptar una legislación moderna, normas de Basilea, liberar flujo de capitales y tener un sistema financiero moderno. Tercero, apostar al libre comercio, y eso lo estamos haciendo. El libre comercio, hemos seguido firmando acuerdos comerciales, eso genera oportunidades para seguir elevando la producción. Cuarto, modernizar el mercado laboral. Tenemos una ley de hace más de 80 años cuando ni siquiera existía el Internet. Es evidente que las condiciones han cambiado, pero no en la legislación ecuatoriana, una legislación hecha para una minoría de trabajadores, porque el grueso de trabajadores no están amparados por esa ley. Apenas 4 de cada 10 están amparados por el Código del Trabajo. El resto de trabajadores no tienen ninguna ley que les ampare. Y quinto, poner en orden las cuentas fiscales. De una vez por todas, limitar este incremento irresponsable del gasto, porque el gasto sigue subiendo año tras año. La misma Constitución obliga a seguir elevando el gasto, pero no se preocupan de decir, bueno, ¿y los ingresos de dónde salen? Entonces, esto genera una incertidumbre permanente, una necesidad de reformas tributarias permanentes, porque la situación fiscal y el ajuste fiscal toma décadas en el Ecuador, porque hay esta presión desde las mismas instituciones para seguir elevando el gasto año tras año, así no haya ingresos. Muy bien, está clarísimo, pero ¿en qué sistema, en qué modelo de gobierno se puede aplicar estas restricciones? O sea, ¿a quién se le ocurrió generar este ambiente más bien hostil o antagónico a la inversión, economista? Esto empezó en la década de los 70, la bonanza petrolera, la dictadura militar, y llevaron a hacernos pensar que el Estado lo podía hacer todo, que el Estado por sí solo es suficiente para alcanzar el desarrollo de un país. Y entonces se crearon los sectores estratégicos que se reservaron al Estado, se creó esa participación fuerte del Estado en la economía, y los trámites y las trabas abundantes del Estado. Todo eso nació con la bonanza petrolera, porque claro, como era un estado rico en petróleo, de repente pasó de ser un estado pobre hasta antes de los años 70, antes del descubrimiento de una producción importante de petróleo. Con el petróleo pasó a ser un estado supuestamente rico. Entonces se pensaba que podía hacerlo todo, que tenía una billetera tan grande que podía hacer por sí solo lo que se necesita para sacar a un país adelante. Después de esa misma creencia, se ratificó en la segunda gran bonanza petrolera que empezó en 2007, durante el gobierno de Rafael Correa. Ahí, incluso en la Constitución de 2008, se plasmó ya en la Constitución todos estos principios de una posición, una visión estatista, donde el Estado es el dueño de la cuarta parte de la economía, porque la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal. Evidentemente, los resultados son los que estamos viviendo. Es un absurdo. Incluso China, la China comunista, un país tan grande como la China, se dio cuenta que no podía vivir de los monopolios estatales, que tenía que abrir su país de manera radical a la inversión privada. Y eso es lo que hicieron. Deng Xiaoping decía, no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que case ratones. Y lo que estaba diciendo es pragmatismo. No importa si la inversión es pública, es privada, lo que queremos es más inversión, porque la inversión es la que va a sacar adelante el país.
Lo mismo debería hacer el Ecuador, pero el Ecuador, muchas décadas después de China, hizo lo contrario, fue nuevamente hacia el extremo del estatismo y decir vamos a cerrar el país para la inversión privada. Incluso en esa época se decía es que la inversión privada no siempre es buena, tenemos que limitarla. Se le veía con prejuicio, se le veía con miedo, con recelo. El resultado lo estamos viviendo. Un país estancado, que por eso es que es tan urgente y genera tanta esperanza la Asamblea Constituyente que está planteando Noboa. Las trabas para el crecimiento del país están en esa constitución que consagró estos principios que no los inventó Rafael Correa. Nacieron en el Ecuador en la década de los 70 de la mano de la dictadura militar, y que se conservaron en el país, se conservaron en la psiquis de los ecuatorianos que siguen pensando que los monopolios estatales es lo mejor, que hay que evitar que entren otros actores. Y eso es lo que nos ha mantenido en esta etapa, en este esquema de insuficiente crecimiento, mientras otros países tomaron rutas divergentes. Para hablar del Asia, por ejemplo, los países del sudeste asiático eran países mucho más pobres que los de América Latina, en la década de los 50, 60. Pero esos países tomaron caminos divergentes, mientras América Latina dijo, no, vamos a cerrar nuestros mercados, sustitución de importaciones, miremos hacia adentro. Los países del Asia dijeron, no, nosotros vamos a hacer todo lo contrario, nosotros vamos a abrir los mercados, vamos a enfocarnos en exportar, mirar hacia afuera. Y vemos cómo ahora esos países ahora son Corea del Sur, por ejemplo, un país altamente desarrollado, el mismo Japón, toda una cantidad de países en el Asia que lograron desarrollarse aceleradamente mirando hacia afuera, mientras que América Latina, que decidió mirar hacia adentro, se estancó y ahora es infinitamente más pobre que cualquiera de esos países asiáticos. Y quedémonos ahí, economista, si es tan gentil, usted me lo permite. ¿Cómo lo hicieron ellos? Pero porque no es fácil solo con las medidas. ¿Hubo liderazgos políticos muy fuertes para introducir esos cambios? Se necesita definitivamente de una visión para introducir los cambios. En este momento el Ecuador necesita de esa visión, se necesita de poder político para hacer los cambios. Ir a una asamblea constituyente requiere de respaldos, y no lo puede hacer cualquier gobernante. Entonces, es fundamental tener ese poder político y esa visión de hacia dónde hay que ir para poder introducir cambios y aplicar lo que ha funcionado en el mundo. No tenemos que inventar nada. No tenemos que encontrar la fórmula mágica del crecimiento económico. Esa ya se la encontró hace muchísimos siglos en otras latitudes. Lo único que tenemos que hacer es copiar lo que ha funcionado. Lamentablemente en el Ecuador seguimos insistiendo en copiar lo que no ha funcionado. El modelo del socialismo del siglo XXI, el modelo de Venezuela, de Bolivia, de Cuba. Esos son los modelos que no han funcionado y esos han sido nuestros ejemplos. Hacia allá hemos querido ir. Por ejemplo, en el sector eléctrico, cuando en 2008 la Asamblea Constituyente dijo en el Ecuador no va a haber mercado eléctrico. Destruimos el mercado eléctrico, dijimos se acabó el mercado eléctrico, se estatizó todo y se dijo el precio de aquí en adelante lo fija el Estado, es un precio político. Bueno, es el mismo modelo que tiene Venezuela, que tiene Cuba, quienes también tuvieron apagones masivos del año pasado, qué coincidencia, mientras que el resto de países de la región que conservan el mercado, que tienen precios de mercado a nivel mayorista, no es a nivel de los usuarios, a nivel de los usuarios tienen precios fijos, pero a nivel mayorista tienen precios de mercado, no tuvieron apagones, Colombia no los tuvo, Perú tampoco, Chile tampoco. Entonces ahí se ve la diferencia de los modelos que se han aplicado y lamentablemente el Ecuador apostó por el modelo equivocado. Por eso es que es tan urgente esta constituyente para tomar correctivos a tiempo, para poder acelerar el crecimiento económico y para que ojalá al menos nuestros nietos alcancen a ver un país desarrollado. Cuando usted dice que hay que apostar por el libre comercio, está bien, pero para ello hay que crear condiciones favorables, economista, en un país. Nadie invierte, nadie viene en un país hostil, en un país con liderazgos laxos en gobiernos populistas, nadie lo hace. Entonces, el comercio internacional requiere de esas condiciones. Hay que crearlas. Ahí el Ecuador es altamente competitivo. De hecho, es una economía muy abierta. ¿Qué significa eso? Es una economía que exporta mucho. Tenemos un potencial de exportación muy grande y nuestro potencial puede seguir creciendo, nuestras exportaciones pueden seguir creciendo aceleradamente, porque tenemos productos de estrella en los que no solamente que somos buenos exportadores, sino que somos líderes mundiales. Empecemos por el camarón. Ecuador es líder mundial en exportación de camarón. El grueso de las exportaciones mundiales son ecuatorianas.
Un país pequeñito que sobrepasa en las exportaciones a casi un continente como es la India, por ejemplo, que es otro actor importante. Ecuador es más importante que la India en exportación de camarón, siendo infinitamente más pequeño que la India. Entonces, el potencial que tiene el Ecuador es gigantesco, y la competitividad del Ecuador es elevadísima en muchos sectores, de todo el sector, sobre todo en todo el área de agroexportación. Otra cosa distinta es en manufacturas, por ejemplo. El Ecuador no tiene una estructura fuerte de manufacturas, pero sí en agroexportación tiene un potencial y tiene una competitividad muy elevada, y no por nada somos líderes mundiales en muchos sectores, o estamos entre los líderes. Cuando hablamos de banano, cuando hablamos de camarón, son todos productos en los que tenemos una preponderancia a nivel global, a pesar del pequeño tamaño del país. Y vemos cómo ahora aparecen cada vez más sectores importantes para la exportación, como es la minería. La minería, con solo dos minas industriales, porque el Ecuador empezó la minería en el Ecuador, la minería industrial empezó en 2019. Antes no teníamos minería industrial. Y solo con dos minas industriales, el año pasado ya las exportaciones mineras superaron los 3.000 millones de dólares. Y ya las minas representaron el 5% de las recaudaciones fiscales, más de 1.000 millones de dólares, y van a seguir creciendo. De aquí probablemente en una década la minería puede ser el principal producto de exportación, superando incluso al petróleo. Entonces, definitivamente el potencial de Ecuador en los productos tradicionales es enorme, y en productos no tradicionales también. Veamos solamente lo que sucedió, por ejemplo, en el Perú con la firma del TLC con China, cómo se desarrollaron toda la parte, los cultivos en la zona norte del Perú, cómo comenzaron a producir de manera abundante aguacate, arándanos y otros cultivos que antes no existían, una zona que realmente es bastante desértica, bastante seca, y que ahora es un gran centro exportador. Entonces, el potencial que tiene el Ecuador es gigantesco, y lo vamos viendo cómo esta apertura comercial comienza a dar esos réditos, en estas cada vez nuevos cultivos y más exportaciones que se pueden hacer. Ahora usted en uno de sus tweets dice que los peores enemigos de los ecuatorianos somos nosotros mismos. Efectivamente, hay mucho populismo o hay mucho temor de los gobiernos a adoptar medidas radicales, drásticas como estas de la eliminación del subsidio. Yo creo que es un proceso sistemático para demostrarle a la gente, o sea, que más adelante se va a demostrar que estas medidas que se han tomado, que son radicales, fuertes, en futuro pueden tener o dar réditos economistas. ¿Es correcto eso o no? A ver, cuando digo que el mejor enemigo somos nosotros mismos, es porque desde los ciudadanos se pide una y otra vez políticas equivocadas. Por ejemplo, este reclamo que hace la CONAIE y dice: yo quiero que sigan los subsidios a los combustibles. Es un error desde la lógica de la CONAIE, porque la CONAIE, ¿a quién se debe? A sus bases. ¿Y sus bases son los más ricos del Ecuador? Definitivamente no. Yo creo que podemos estar seguros que las bases de la CONAIE no son los más ricos del Ecuador, pero la CONAIE defiende el subsidio a los más ricos del país. El subsidio a los combustibles, hay un estudio del Ministerio de la Producción de hace una década donde se evaluó los subsidios a los combustibles y se llegó a la conclusión: el 55% del subsidio a los combustibles llega al 20% más rico de la población. Estamos hablando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares cada año para entregarlos a los más ricos del país. Es un subsidio a los ricos. ¿Y cuánto recibe el 20% más pobre de la población, que es el que nos debería, supuestamente, le debería interesar a la CONAIE? No le interesa realmente, pero le debería interesar los más pobres. El 20% más pobre de la población recibe apenas el 3% del subsidio. Las migajas, ni las migajas le quedan. Entonces, por eso es que es tan absurdo ese tipo de políticas equivocadas como la CONAIE, que defiende un subsidio a los más ricos. No tiene ningún sentido. Cuando lo que debería estar defendiendo es que se elimine este subsidio y que se creen focalizaciones con esos recursos para que sí lleguen a sus bases. Eso es lo que debería estar defendiendo. Estar discutiendo sobre las focalizaciones, garantizar que eso sí les llegue, porque eso permite transferir recursos a quien realmente sí lo necesita, por ejemplo, a través de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Entonces, al final del día es lamentable cómo la población defiende políticas equivocadas, ya sea con el subsidio de los combustibles, que dicen: no, es que tenemos que seguir ese subsidio, cuando es un subsidio que ha sido una transferencia masiva de recursos a la población más rica. Un país pobre que creó hace más de 50 años una transferencia masiva de recursos a los ricos, y la población todavía no se da cuenta. Y la población sigue aplaudiendo esa transferencia masiva cuando no le llegan ni siquiera las migajas. El grueso se lleva el 20% más rico de la población. O cuando impulsamos y aplaudimos esas decisiones de estatizar la economía.
de que no se acepte inversión extranjera, que la electricidad es un monopolio estatal y que no puede haber inversión extranjera. No hay que dejarles porque quieren venir a lucrar. No les permitan lucrar. Nosotros preferimos tener apagones de 14 horas a permitir que vengan unos privados a lucrar en el Ecuador con la electricidad. Esas son esas visiones equivocadas que se han impulsado y que todavía están vigentes en el país. Es lo que la población cree. La población quiere, dice, no, que vamos a permitir que vengan a ganar plata acá. No, que aquí no van a venir a ganar plata. Yo prefiero estar sin luz, pero a ganar plata no les voy a permitir. Entonces, o de petróleo, no les voy a permitir que se lleven nuestros recursos. Prefiero que la producción caiga como está cayendo hasta ahora, que cada vez tengamos menos ingresos por petróleo, a que venga alguien a explotar esos recursos. Entonces, esas visiones equivocadas son las que se ven reflejadas en las políticas económicas de un gobierno, de los gobiernos de turno, y al final del día son los que garantizan el subdesarrollo. El subdesarrollo en el Ecuador es endémico, vino para quedarse hasta que no haya un cambio cultural. El Ecuador para salir del subdesarrollo necesita un cambio cultural en la mentalidad, entender lo que funcionó en el mundo y poder aplicarlo localmente para poder transformar la realidad del país. Hay una manipulación política enorme. Fíjese usted, economista, ellos son muy pocos, pero hacen mucho ruido, porque salen a las calles. Y le comento, no sé si usted es tan gentil, me permite una llamada, de repente hay una inquietud, nada más, algún aporte. Por favor, si es tan amable la persona que está en la línea. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, muy buenos días. Un gusto saludarle, doctor Freddy, y al colega que está en la entrevista. Muy bien dicho. Solo quería acotar en el asunto del tema que hace la comparación, de que son celosos los mismos de siempre, de que con el cuento de que no permiten la inversión extranjera. Eso genera mano de obra, eso genera fuentes de trabajo. Por supuesto, reguladas y supeditadas a las reglas de aquí del país, de nuestro Ecuador. No es justo de que los ricos se hacen más ricos de los mismos ricos de aquí de Ecuador, pero no invierten aquí en Ecuador. Ese dinero que se lo ganan, bien o mal, como lo podamos llamar, lo invierten o lo llevan a guardar a los bancos del exterior. Entonces, ¿qué nos beneficia a nosotros como tal? Y otra parte muy fundamental, el agro los espera. El agro, por ejemplo, necesita de la ayuda. Ahí debe de ir la focalización de este tipo de eliminación de subsidios que, por cierto, está muy bien dirigido. No había la persona que se endure, digamos, en esos términos y lo haga. Ahora es cuando se debe encaminar. Pero ¿cómo lo encaminamos que llegue a donde debe de llegar realmente las focalizaciones, las ayudas? Es poniéndose la camiseta a todos los funcionarios que tienen o dependen de dónde tienen que llegar, el MAR, Consejo Provincial a través de sus proyectos. El agro necesita hasta un análisis de suelo para que no arriesgue cualquier planta el agricultor. Muchas gracias. A usted también, muy agradecido. Economista, no sé si le merece alguna respuesta ahí. No pude escuchar lo que decían, si me puede resumir lo que preguntaba el oyente. Bueno, lamentamos de verdad porque estábamos ahí bien. Bueno, pues él comparte con usted, ¿no? Todo lo que ha manifestado y que un poco debe focalizarse al sector agro o al sector agropecuario que en este país ciertamente se ha sido discriminado, nada ha sido tomado en consideración, pero que espero que ahora este gobierno pues ponga los ojos ahí, centre, que haya más financiamiento, que el auspicio vaya a esos sectores. Eso es lo que se reclama, ¿no? Coincido totalmente. La discusión correcta, como digo, tiene que estar en las compensaciones. Eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos que alcanzar un consenso de que el subsidio al diésel tiene que terminar y tiene que terminar porque era un subsidio que llegaba a quien no debía recibirlo. Como decíamos, el grueso es para los más ricos del país, además de ahora para financiar el contrabando, para venderlo a Colombia y a Perú eh, vía contrabando, y para los grupos irregulares. Ahora lo que tenemos que hacer es, de una vez por todas, focalizarlo. Esto significa transformarlo en transferencias a quien sí lo necesita. Y coincido en el tema del agro, hay un agro de subsistencia que requiere de apoyo, requiere de recursos. Hacia allá hay que destinar recursos.
Esa es la transformación que se debe dar, igual que con los bonos de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Esa es una transformación correcta. Pasar de un subsidio generalizado que llega al que más consume y el que más consume es el más rico, y transformar en un subsidio directo que llega a quien tiene que llegar, con programas de ayuda, por ejemplo, bono de desarrollo humano. Y en temas del agro, no solamente se trata de transferir recursos, sino de también transferir tecnología, semillas mejoradas, mejores técnicas de cultivo, es decir, también es conocimiento. Unir el programa, por ejemplo, el gobierno ha creado ese bono raíces, pero hay que mejorarlo, hay que hacer una cosa que sea mucho más permanente, con un esquema en donde no solo se transfieran recursos, sino que se transfiere tecnología, se transfiere mejores prácticas productivas para que los cultivos eleven su productividad y de esa manera ayudar a los pequeños agricultores. Le decía economista, quería completar el razonamiento de que estas personas hacen mucha bulla siendo pocos. Son pocos y hacen mucha bulla. Fíjese que le voy a comentar literalmente, pero de la vida real. Le voy a narrar. Aquí en la ciudad, en nuestra ciudad de Loja, va a ver que ayer me topo en la calle con una camioneta, con un megáfono y personas del MPD eh, convocando al paro, ¿no? Denostando al gobierno, pero por todos los rincones. Entonces uno se pregunta, miren, ¿quién hace eso? ¿Quién tiene plata para hacer eso? Para contratar una camioneta. ¿Quién la pone? ¿Quién colabora? ¿Quién alquila el megáfono? La gente deja de trabajar para salir a las calles. Mire usted esa pequeña organización para el denuesto nada más, ¿no? Porque nosotros, todo el mundo está trabajando en sus actividades cotidianas, no tendríamos tiempo nadie para salir a la calle, ni a aplaudir, ni a censurar, a nada. Porque estamos trabajando, estamos en otras cosas. Pero ellos, mire cómo se organizan. Entonces, de repente hubo gobiernos que a eso le tuvieron miedo. A una camionetita que sale con megáfono, 4 personas, y le tuvieron miedo y retroceden en sus políticas que son, como usted bien les dijo, de futuro para las próximas generaciones. Eso es lo que hay que hacer y pues llegará un gobierno, no sé si será este o el próximo, en que les pierda el miedo, como sé que el gobierno ha ido ya a Otavalo, por ejemplo, ya fue a la Tacunga, le dijo aquí estoy, ahora va a Otavalo, dice aquí estoy, y aquí nadie va a impedir que se introduzcan este tipo de políticas que solo han hecho daño a los pobres, porque en cambio ellos les hacen asomar como que los gobiernos afectan a los pobres. O sea, el discurso es un discurso alienante entonces por eso es que de repente tuvieron éxito economista. Sí, yo creo que es lo importante aquí es que tenemos que defender las políticas adecuadas, las políticas que generen bienestar. En este tema, subsidio el diésel, ¿qué es lo que hay que discutir? Las compensaciones. Ahí está la discusión. Es lo que tenemos que preocuparnos de que las compensaciones lleguen a quien realmente deben llegar. Y tenemos que seguir defendiendo políticas adecuadas como es esta apertura comercial. Esto es fundamental. Yo creo que provincias como Loja tienen un potencial de mirar hacia el exterior enorme. Todo el éxito que ha tenido el norte del Perú, que geográficamente es muy similar en muchas cosas, climáticamente similar a Loja. Ahí el Loja tiene un potencial agroexportador gigantesco, inexplorado, que está en pañales. Tenemos que impulsar esas actividades, seguir buscando oportunidades para poder desarrollar esos nuevos cultivos que en el Ecuador recién están empezando, el aguacate, los arándanos, las mismas uvas, que ya algo hay también en Loja. Vemos cómo hay productos ya que comienzan a mirar hacia la exportación. Ecuador, el Loja está recién empezando en esa ruta, pero los acuerdos comerciales les van a abrir muchísimas oportunidades, van a ir transformando toda la provincia. Y eso yo creo que es lo que hay que seguir buscando oportunidades, salir adelante, sale adelante no con subsidios a los combustibles, sino con políticas adecuadas de inversión, trabajo, encontrar oportunidades, el Estado que juegue su rol apoyando a los productores más pequeños para elevar su productividad, para que puedan también engancharse en esta nueva espiral de crecimiento económico que se va a gestar gracias a los acuerdos comerciales.
Ganas no me faltan por formularle dos preguntas, pero sé que su tiempo es muy celoso aquí, pero una sí le voy a plantear, economista. En la nueva constituyente, es decir, para que entiendo que ya es un hecho, entiendo que ya es un hecho, ¿qué le gustaría a usted introducir algo así radical, fundamental? ¿A qué deberíamos darle la vuelta? Bueno, a ver, el tema es que necesitamos entender que una constitución no es un plan de gobierno. Tiene que ser una constitución, tiene que ser simplemente los lineamientos básicos de relacionamiento entre los ciudadanos, del relacionamiento político. Entonces, necesitamos que sea una constitución de mínimos, es decir, una constitución tan reducida que sirva para cualquier tendencia de gobierno, que es lo normal. O Van a sea, venir gobiernos de izquierda, de más derecha, ágil, eso va dice a usted. suceder, eso es lo normal. Tiene que ser viable y funcionar con cualquier tipo de gobierno que exista. Y en materia económica, lo fundamental de la Constitución es que defienda ciertos principios. El primero es la libertad de empresa y de contratación, porque eso genera confianza. Segundo, la estabilidad jurídica, que uno sepa que hay un inversionista, dice voy a invertir y sabe que puede acudir a la justicia, puede ir a los contratos no van a ser cambiados por cualquier motivo, se respetan los contratos. Tercero, que permita la inversión en todos los sectores. Esto significa eliminar esos monopolios estatales. Y cuando digo eliminar monopolios estatales no significa privatizar nada, no significa vender nada. Significa simplemente permitir que haya inversión de cualquier tipo, pública, privada, mixta, nacional o extranjera, en todos los sectores de la economía. Eso significa nada más. Entonces decir, no, se acabó esto de tener monopolios estatales donde no se permite que nadie más invierta. Todos pueden invertir en todos los sectores. Cuarto, por supuesto, seguridad a la propiedad privada. Sin seguridad a la propiedad privada no hay inversión, no hay crecimiento. Y quinto, una apertura a la inversión extranjera y permitir los arbitrajes internacionales. Necesitamos entender que para crecer rápido necesitamos muchísima inversión y la inversión que hay en el país siempre va a ser insuficiente. Necesitamos atraer todo tipo de inversión, nacional, extranjera, pública, privada, mixta. Hay que entender que el corazón del crecimiento económico es la inversión y que mientras más inversión, mejor. Y eso significa también garantizar que haya seguridad para que la inversión extranjera quiera venir al país. Claro, como siempre hay, pues como le decía, una pregunta adicional. Ayúdeme porque no es fácil entrevistarlo a cada momento. Con usted hemos dilatado esta entrevista ya hace algún tiempo. Entonces, incluso antes de estas medidas, ¿qué opinión le merece a usted los gobiernos autónomos descentralizados? No les pagan, viven a expensas de lo que el Estado les dé, no producen, no generan riqueza, no generan ingresos, todo es que el gobierno nos dé y no tienen un control de sus recursos. Aquí es muy triste ver los municipios se han dedicado solamente a esperar el año de las fiestas para la contratación de orquestas, de eventos y todo eso. No tienen un compromiso, no tienen un norte, no tienen un plan, no tienen nada. Como todo lo reciben del Estado, entonces todo el gasto corriente, hay municipios que superan hasta el 90% de gasto corriente. Es decir, todo es una clientela electoral, nada de inversión para que genere ingresos. ¿Usted cree que ahí hay que aprovechar eso o usted está trabajando bien o hay que también generar alguna reforma? Bueno, es fundamental la calidad del gasto a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, porque como usted bien menciona, hay algunos, no todos, pero hay algunos que se dedican a gastar millones en las mejores fiestas. Creen que su rol es hacer grandes fiestas, cuando sus territorios tienen todavía falencias muy grandes y necesidades muy grandes. Entonces, tiene que haber mucha más rendición de cuentas de esos gobiernos autónomos descentralizados con sus mandantes, con los ciudadanos para que se pueda seguir cuidando esa calidad del gasto. Y eso sí implica también reformas legales, reformas que implique que mejoren esa rendición de cuentas. Ese es uno de los desafíos pendientes, porque sí, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que mejorar su calidad del gasto. El problema del gasto no solamente es a nivel del gobierno central, que también es un problema, que se gasta en mucho, el Estado cada día gasta más, pero eso no se ve reflejado en servicios a los ciudadanos, el ciudadano no lo siente como una mejora en su nivel de vida. Entonces, esos son los cambios que se tienen que dar de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas para seguir trabajando en la calidad del gasto
y forzar, incluso a nivel constitucional, normar que tiene que haber responsabilidad a nivel fiscal. Los incrementos en el gasto tienen que estar justificados y la justificación, primero, es que sea un gasto necesario y segundo, que haya los ingresos. Algo que suena básico a nivel de cualquier hogar. Nadie va a decir yo voy a ponerme a gastar alegremente si no tengo los ingresos. Bueno, en el Estado no funciona así. En el Estado precisamente no tengo los ingresos, ¿qué me importa? Igual voy a gastar alegremente. Entonces, eso tiene que cambiar y es uno de los temas también pendientes que tiene que ser corregido en la nueva constitución.